Bueno, pues la idea de traer a Jorge fue en el coloquio para despedir de alguna manera y seguir manteniendo las relaciones con el grupo de Mayagüez. Hay dos actividades, esta era la primera para despedir el coloquio y la segunda es en 2 semanas, el jueves 27, ¿verdad? A las 2:30. Que se llama, el salón. Sí, aquí así en el salón BA101. Y se llama Degradando el género, fallas y fracasos en el trópico charpalantista. Pero esa va a ser el jueves 27. Hoy vamos a tener a Jorge, va a presentar analítica activa y sus posibilidades de resistencia. Les presento a Jorge antes de que comience. Estudió química y farmacia en la Universidad de Chile, donde actualmente está cursando su último año de psicología. Actualmente trabaja en 3 investigaciones vinculadas a genitalidad, drogas en la sexualidad y sexualidad queer. Adicionalmente participa en el colectivo Quillaguayra, ¿sí? Sí, está bien. Dedicado al rescate de la cultura altiplánica y a la coordinadora de la disidencia sexual CUTS. ¿Sí? Sin más allá, los dejo con Jorge. Bueno, eso. Bueno, durante estos días en realidad yo creo que el título es Analítica activa y sus posibilidades de resistencia, pero en realidad como después de las conversaciones sucesivas que he tenido con gente, que tal vez creo que en realidad debería ser menos académico y ser un poco más activista, y tal vez debería llamarle el culo activo y sus posibilidades de resistencia, y tal vez como cambiar el ano, aquí está lleno de ano en todo el texto, y tal vez cambiarlo prácticamente en vez de ano por culo, cosa que no voy a hacer ahora, pero creo que sería creo que es una posibilidad interesante y creo que es algo que debería pensar y reformular. Entonces, primero, darle gracias por la invitación. Me parece para mí una oportunidad excelente de compartir lo que pienso con ustedes y a la vez tener como un feedback. Bueno, yo no soy muy bueno como para notar estas habilidades como el explayarme mucho, así que en realidad voy a hacer lecturas del texto que usé en el colegio. Entonces, oriundo de otras latitudes latinas, me ingrato contar con este clima que lo encuentro maravilloso y agradecer el cálido recibimiento en estas tierras, pero además agradecer el espacio entregado para problematizar y aventurar ideas respecto a un espacio corporal inmundo y fértil, el ano, o el culo. Lo que aparece en mi trabajo no es casual y se origina desde mis divagaciones en el construccionismo social y principalmente desde mis experiencias adquiridas como investigador y practicante de fisting, una práctica sexual incorporada en Santiago de Chile, principalmente por algunos hombres que tienen sexo con otros hombres y también por la población gay. Y digo en Santiago porque no conozco la realidad del país en general, en todo su largo y ancho, y tampoco conozco qué pasa con la práctica anal en la población heterosexual o en la población lésbica, sino que más bien me refiero a comunidad o personas, hombres con hombres y desde este posicionamiento creo y entiendo la sexualidad como una construcción social y que podemos politizar nuestros cuerpos. Este ensayo indaga y explora el potencial u ocasión de resistencia que pudiera emerger al crear o darle vida a una analidad activa en el ejercicio de la sexualidad. Problematizo su posibilidad de agenciamiento. Para ello, hago una pequeña revisión de la concepción del dipolo activo-pasivo, luego exploro ciertas ideas de un ano activo desde la teoría queer y esbozo concepciones de posibilidad de resistencia en la analidad, principalmente desde Foucault. También explicito algunas concepciones de sexualidad que resultan útiles para el análisis respectivo. Tal vez este trabajo puede parecer pretencioso a simple vista, y lo es, pero lo propongo como una forma de repensar al ano y que repensemos nuestros anos y nuestras corporalidades. Sin más, comienzo por decir algo que lo más probable es que todos nosotros aquí compartamos, y es que debido a la construcción de un sistema dispositivo de sexualidad y género y avalado por instituciones y saberes, en donde podríamos mencionar la sexualidad y la sexología y la psicología, que es lo que estudio en mi campo de estudio en la actualidad,
Se han patrocinado ciertos procesos históricos, racionalidades y formas de ver el mundo que predominan por sobre otras. Estas promueven un mayor rechazo a las características y adjetivos relacionados con lo femenino y, a la inversa, una mayor aprobación a atributos y cualidades consideradas como masculinos. Como consecuencia, lo relacionado e implicado con el control social es altamente valorado y sectores como la economía, política y legislación considerados como masculinos. Junto a ello, se han desarrollado y creado mecanismos para favorecer y perpetuar la mantención de estas zonas más de dominio de los hombres, en donde lo masculino es lo superior y lo femenino su opuesto. Características tales como inteligencia, fuerza, habilidad, los números, independencia, dominación, motivación por el éxito, inexpresividad son altamente valoradas socialmente y atribuidas principalmente al sector de lo masculino, mientras que lo femenino estaría vinculado con valores estéticos y sociales. En el ámbito sexual, el hombre sería portador de una sexualidad poderosa y activa, mientras que en la mujer la sexualidad estaría menos desarrollada y poseería un carácter marcadamente pasivo e inferior. No me cabe duda que existen mujeres que no son así y que esto es solo una construcción. Y que toman papeles activos, dirigen su sexualidad, que exploran y experimentan más que los hombres. Pero ¿cómo son y cómo serían catalogadas en sociedad? ¿Qué dicen sus parejas, amantes, amigos y amigas? Cuestiones que solo dejo planteadas. La relación de lo pasivo o receptivo con lo inferior o menos valorado no es nueva. Ya en la sexualidad griega estaba presente. Lo valorado y aceptado en la Grecia clásica era el dominio, el control del apetito sexual, el no hacerse esclavo de las pasiones, ser soberano de sí, en donde se entiende que las relaciones sexuales son isomorfas con las relaciones sociales. Son relaciones de superioridad e inferioridad, de dominación y sometimiento, en las cuales las posiciones, lugares y estados se ven imbricados en una jerarquía social y poseedoras de diferentes valoraciones individuales. En palabras de Foucault, existiendo un lugar, abro comillas, honorable y que se valora con derecho pleno, es el que consiste en ser activo, en dominar, en penetrar y en ejercer así la superioridad. Cierro comillas. Como resultado, se ha creado una cultura que valora el dominio de sí mismo, la actividad y la fuerza física por sobre sus opuestos, un sistema de carácter binario que se ha naturalizado en los cuerpos como posiciones homólogas, como un orden en el ejercicio de la sexualidad. Esto es de Bourdieu, delante, detrás, seco, húmedo, subir, bajar, salir, entrar, activo, pasivo, top, bottom, penetrar, recibir, en el cual la primera de las oposiciones que mencioné es valorada socialmente en detrimento de su contraparte. Esta es una justificación y o razón para encontrar fácilmente homosexuales que se identifican como personas activas sexualmente, seres que deambulan en lo masculino, que transitan por sectores que los ponen en jerarquías superiores, desde donde las posibles lesiones sociales pueden ser menores. En cambio, citando a Enquist, los, abro comillas, homosexuales pasivos son, aunque no se reconozca, equiparados a las mujeres, y el homosexual viril autoetiquetado como masculino. Como masculino que domina lo femenino rebajándolo y rechazándolo como algo inferior. Cierro comillas. Al nacer, las personas no somos más que un entramado celular, una maraña de tejidos, un conjunto de órganos que potencialmente podrían pertenecer todos al ámbito sexual, podrían ser todos una fuente de placer erótico. Pero a lo largo de la historia se ha producido un hombre maduro en el que la sexualidad se ha restringido a ciertos sectores y territorios corporales, entiéndase pene y vagina en la boca, con la consecuente privatización de otros sectores corporales como el ano. Un hombre debería llegar a ser un ser particular y para ello debería cumplir secuencialmente las etapas de su desarrollo. Pero, ¿qué pasa con aquellos que no las cumplen? ¿Qué pasa con esos órganos que no ceden a su designación? Una forma de responder a lo anterior es tomando a Freud, fundador del psicoanálisis. Para él, la sexualidad debe estar comprendida dentro de la zona genital, del pene a la vagina, en esa dirección, de activo a pasivo, o sea, sin desviaciones del objeto sexual normal. Según él, los placeres anales son una regresión en el desarrollo evolutivo de las personas. El interés originariamente erótico, aquí estoy citando a Freud y abro comillas, el interés originariamente erótico por la defecación está destinado a extinguirse en la madurez. Cierro comillas.
Si en los hombres esta desaparición de manifestaciones anales de carácter infantil no ocurre, se constituiría un sujeto homosexual, el que se aleja de la normalidad y posee un carácter específico. En la modernidad se ha montado un dispositivo cultural en el que todo aquel que le otorga al ano un uso diferente al excremental se transforma en un no humano, en un ente transgresor. Y aquí habla un poco de Preciado en su terror anal, donde dice que se ha transformado el ano limitándolo funcional y anatómicamente al punto extremo final del tubo digestivo, a una marca de castración. Un ano cerrado, según Preciado, es el precio de la creación del hombre heterosexual de fines del siglo XIX. A consecuencia del proceso de construcción de la sexualidad realizado a lo largo de la historia y gracias a los dispositivos de poder que se intentan instalar sobre los cuerpos, al ano se le ha igualado a un territorio pecaminoso, ilegal, insalubre y patológico. En la modernidad, gracias a una jerarquización, el cuerpo ha sido sectorizado, de tal manera que el cerebro, lugar donde residiría la razón, es asignado como sitio que ejerce soberanía sobre el resto de los sectores corporales. Todos los intentos que doblegan el dominio de la razón sobre el cuerpo son considerados como abominables o pervertidos. Al ano no solo se le asigna una posición erógena por debajo del pene y la vagina, sino que también se le considera un punto, un lugar sucio, que al ser penetrado le otorga pasividad y pérdida de poder al sujeto portador. Nos falta mucho. Como consecuencia del proceso histórico, se ha creado un anillo, o para ser más anatómicamente preciso, en realidad son dos esfínteres, pero como que el proceso histórico, para mí, yo siento que como que lo une y crea un anillo, que funciona como una válvula de retención, obstaculizando el ingreso en sentido inverso. Válvula que debería cerrarse al ejercer algún tipo de contrapresión o al invertir el sentido de flujo. Esfínter humano que solo serviría como contrapuerta de evacuación de residuos producto del metabolismo. Esta analogía me permite pensar en voz alta y reflexionar acerca del ano como obra de construcción de ingeniería, como un sistema mecánico con piezas, funciones y mecanismos a través de los cuales se llevan a cabo y favorecen ciertos procesos por sobre otros, pero también me permite verlo como una zona dúctil que puede ser cambiada, diseñada y mutada. Si se ha intentado construir esta pieza ingenieril en nuestro ano, ¿por qué nosotros no construimos otra pieza? Una pieza rebelde, bella, fea, inmunda, a nuestro antojo. ¿O por qué tenemos que separarla del resto del cuerpo? ¿Acaso funciona de manera independiente? ¿O cómo es que se ha llegado a crear esta pieza? Bueno, respuestas que por ahora no sé si las puedo dar, pero que pretendo darles en un futuro trabajo. Desde la teoría queer podemos visualizar a la sexualidad como un mecanismo primario, a través del cual la exclusión es organizada, citando a Connell y Eliot. Un mecanismo para establecer lo superior y lo inferior, para someter, dominar y postergar. Sin embargo, las personas somos y hemos sido capaces de modificar y crear realidades al interpretar las relaciones con los otros y el medio. No solo responder o interpretar en términos de sus simbolismos, sino que también en términos de hacerlas emerger al interpretar las situaciones por las que pasamos. También desde aquí, el acercamiento teórico es más bien crítico y escéptico a todo lo entendido como natural y real, poniendo en tela de juicio la idea de una esencia biológica que dictamina y organiza las experiencias sexuales. Desde esta visión, me es posible redefinir el ano como un territorio fértil más que por su función excretora. Lo puedo pensar como un órgano sexual, como un órgano sexual aunque no posea función reproductora, como órgano de placer y abyección. Estas conceptualizaciones hacen que el polo hombre-mujer, entiéndase también pene-vagina, dar-recibir, activo-pasivo, como modelo natural y normal, sea desestabilizado. Hombres y mujeres somos poseedores de ano. Por lo tanto, todos estaríamos habilitados y habilitadas para hacer uso de este como fuente de placer. En primera instancia, todos podríamos dar o recibir en prácticas sexuales anales independientes de nuestro género, si es que alguno de nosotros se hace poseedor de algún género. Entonces, sería factible producir una desconfiguración de la concepción de hombre con su pene fornido que busque poseer vaginas.
se podría desmantelar la subjetividad masculina fundada en un ano cerrado y privatizado, despatologizar al varón penetrado y pasivo receptor. ¿Acaso un hombre deja de serlo cuando su pareja besa o introduce dedos o juguetes en su recto? Y por lo demás, ¿existe algo esencial dentro de los hombres que les impida jugar con ellos? Además, también se puede visualizar al ano como sector activo que no solo recibe penes, dedos, lenguas, puños o juguetes, sino también como una zona que busca vivamente placeres y se convierte en un ente comunicador con voz propia sedienta que busca salir de las prendas de vestir, incluso como agente revolucionario que derrumba los patrones heteronormativos y propone diversidad y medios de proclama, produciendo placer y sublevación. Para Paco Vidarte, abro comillas, no es lo mismo lo que el poder entiende por el culo de un marica que lo que una marica entiende por su culo. Para el poder somos putos culos, culos sin yo, sin posibilidad, necesidad ni aptitud, para llevar iniciativa política alguna, culos para darles, para que les den. Cierro comillas. De esta posición pueden emerger anos políticos, y aquí cito a Sáez y Carrascosa, de su libro Políticas Anales, que se refiere a Paco Vidarte, que es el autor que acabo de citar. Abro comillas. Paco abre la posibilidad de una nueva política marica, boyera o trans, donde no hay intercambio, ni diálogo, ni negociación. En realidad lo que está proponiendo es un giro histórico, la posibilidad de una analítica activa, de un culo activo, de un culo que selecciona, elige, decide, capaz de crear una propia ética no universal y que además no facilita al poder ningún saber. La posibilidad de entender los órganos sexuales como fruto de un proceso de naturalización junto con otorgarnos la posibilidad de reconceptualizarlos y desnaturalizarnos, nos entrega la posibilidad de expandirlos a otras zonas topográficas del cuerpo y lo social. Para Beatriz Preciado, en su manifiesto contrasexual, explicita claramente que el sexo, abro comillas, es una tecnología de dominación heterosocial que reduce el cuerpo a zonas erógenas en función de una distribución asimétrica del poder entre los géneros, haciendo coincidir ciertos afectos con determinados órganos y ciertas sensaciones con determinadas reacciones anatómicas. Cierro comillas. Se le ha dado competencia a ciertas partes del cuerpo para desempeñar papeles en la actividad sexual. Esta naturalización da una arquitectura política de las zonas del cuerpo. Entonces, al ano podríamos aprenderlo como algo que no es más que carne, un sector del tejido humano con cierta constitución anatómica y tareas fisiológicas, al que se le han asignado configuraciones temporalmente inestables en un proceso continuo. De aquí cierro, abro comillas para citar a Char, un colega argentino. El ano es una construcción histórica. Es insostenible que el ano sea una región del cuerpo con propiedades intrínsecas, ya que adquiere sus significados en los usos y prácticas que ejecuta y en los que toma parte. Dentro del proceso histórico de la década de los 70 surgieron una variedad de prácticas sexuales que desafían la sexualidad considerada normal. Los sujetos practicantes que se ubican en diversas partes del globo, junto con recomprender y subvertir las posibilidades que puedan surgir desde sus cuerpos, también se han apropiado y resignificado de ciertos elementos. Por ejemplo, los practicantes de fistfucking podrían reapropiarse de su zona corporal, de una zona corporal vedada que pertenecía solo a los médicos, mano de la ciencia cubierta por guantes que entra explorando en la búsqueda de alguna enfermedad prostática. Abro comillas para citar a Sáez. Los FIST se apropian de este espacio privado del especialista y le dan un sentido diferente de comunidad, de aprendizaje, de placer, de autonomía. Cierro comillas. En fin, anos, 2 puntos. Esfínteres que se relajan, fibras musculares que han adquirido técnicas que promueven su extensión, creando zonas públicas que permiten transitar fecas, lenguas, puños, objetos y conocimientos, que a la vez son selectivos, antojadizos y toman decisiones. Anos que mutan a anos fisteros, amplios y dilatados, facultados para seleccionar lo que rompe el sentido convencional del tránsito. Un sector corporal que deja de visualizarse desde los esquemas de dominio, erigiendo nuevas formas de pensarse, que se resiste movilizándose, que crea una resistencia que puede ser habitada por todo organismo poseedor de esfínteres anales. Algo que podría brindar posibilidades de verdadera transformación,
al cambiar las formas de producción de visualización de los cuerpos y las sexualidades, abro comillas para citar a Bourdieu, al cambiar la estructura de los bienes simbólicos. El poder es una fuerza productiva que siempre está presente y donde esté coexiste con la resistencia. Si no existiera la resistencia, tampoco existiría la relación de poder, ya que las relaciones se limitarían a obediencia. Abro comillas para citar a Foucault, desde que el individuo no puede actuar libremente, se ha forzado a utilizar... No, perdón, voy a hacer la cita de nuevo. Desde que el individuo no puede actuar libremente, se ve forzado a utilizar las relaciones de poder. Gracias a ellas surgen cambios en los establecimientos del poder. Esto permite comprender las relaciones como portadoras de potencial transformador y como estrategia de resistencia. La analidad activa o pasiva, o en cualquiera de sus formas, como una práctica social, es una práctica de poder y por ende productora de prácticas sociales que podrían utilizar el poder para transformar los escenarios y crear nuevos mundos, relaciones sociales en las que el poder se practica, donde emergerían posibilidades de resistencia, entregando la oportunidad de obtención de placeres como un espacio de creatividad, creando un ano mutado producto del poder. Y esto para terminar. Por otra parte, también en términos de Foucault, aquellas posiciones que pasan por la invención de nuevas formas de vida a través de la eliminación de su sujeción, es decir, aquellas formas que promueven o favorecen rupturas de aquello que liga al individuo a sí mismo y que además lo subordina o somete a otros individuos, sería alguna forma de resistencia. Entonces, un ano que resiste podría ser aquel sin sujeción, aquel que se desprende de sus fibras, transforma y crea nuevos mundos. Uno que crea una sexualidad y, por qué no, una no sexualidad. Pero, me pregunto, ¿acaso ser poseedor de un ano activo no es también posicionarse dentro de las posiciones homólogas? ¿Acaso no es seguir definiéndose y perpetuando formas de dominación? Ya que no estaríamos presenciando la creación de un mundo nuevo, incluso ¿no sería seguir pensándose dentro de los mismos dispositivos de poder para favorecer su existencia? ¿Y sería esto resistencia si en realidad no estamos creando un mundo nuevo, sino que solo habitando el mismo dipolo? Tal vez una solución recaería, o una propuesta, recaería al pensarlo no desde una dialéctica racional moderna, más bien pensarlo desde una posición estratégica, desde una conjunción y o la presencia simultánea no excluyente, de una posición que genere monstruosidades no segregadoras, de la creación de analidades abyectas, desde las que pueden surgir sexualidades sin pertenencia, sexualidades de confrontación, en las que emergen anos capaces de hablar, anos que no se dejan dominar por la privatización que los ha cerrado, anos lingüistas deseosos de invertir el sentido del tránsito, anos ni activos ni pasivos, o ambos, sino productores de existencias nuevas no sujetas. Cuerpos socialmente ilegítimos que estarían, cito a Marín, cuerpos que estarían dentro del proceso de producción de relaciones sociales y el proceso de destrucción de las mismas, como todos, pero que buscarían superar el disciplinamiento corporal en un proceso de confrontación, superando las oposiciones homólogas, una abyección propositiva capaz de rechazar para producir existencias históricas específicas. Muchas gracias.